Cuando tienes el elemento musical ya tienes una parte de la emoción del espectador cautivadas. Si tú tienes una buena banda sonora, una buena música, ya el efecto emocional ya es inmediato. El cine documental musical como género cinematográfico creo que apenas está teniendo un reconocimiento aquí en Colombia. Los actos musicales, la representación de canciones, el canto y el baile, se imbrican con una trama específica o funcionan de alguna manera independiente o ilustrativa o de mera compañía. Somos muy colombianos y dentro de nuestra cultura nos encanta también sentir y ver canciones que conocemos, canciones viejas o que de pronto están sonando en radio también. El vínculo entre el cine y la música pues es inentrañable y es inseparable y la gente no se da cuenta de la importancia de la música metida en las películas y la importancia de la música para contar historias. Quiero presentar al pueblo de Colombia, al pueblo que ha sido nuestro único apoyo durante 20 años de labores oscuras y pacientes, este grupo de máquinas que representan toda la historia de la cinematografía nacional. El cine se presenta en sociedad en 1895 en Francia y en 1897, 2 años después, llega a Colombia y se afinca básicamente como una manifestación de entretenimiento y de entretenimiento de barracas de feria. Solo hasta 1912 se constituye la primera sala de cine, específicamente para el cine, que fue el Salón Olimpia en Bogotá. Y empieza a haber una suerte de atisbo de desarrollo industrial que tiene su punto más alto en los años 20, cuando se producen 18 largometrajes. Esta época de oro muere en el año 28. Cuando llega el parlante, la tecnología parlante, las cámaras vuelven a ser unos objetos gigantescos, anquilosados, que hay que aislar de todo porque producen un ruido infernal para la captación del sonido que muchas veces se reproduce después. El cine adquiere un inmovilismo que ya había perdido en el silente. Les suplico la gentileza de perdonarme. Soy campesino. Solamente hasta el año 37 aparece un corto que se llamó Primeros ensayos del cine parlante nacional. Solo el cine es nuestro único medio de expresión. Hoy tiene voz. Don Carlos Schroeder, otro luchador constante y paciente, lo ha hecho hablar para nosotros. Quede pues la constancia de que la primera voz que se oye en el cine nacional es la nuestra, producida en un equipo fabricado en Colombia y para los colombianos. Nuestra primera película de ficción parlante es Flores del Valle, del año 41. Una película que, si hoy la miramos, pues denota todas las dificultades del retroceso en términos de lenguaje y de desarrollo expresivo que significó el advenimiento del sonido y que a su vez hace evidente la preeminencia de lo musical en estos dramas que se empiezan a construir en las primeras películas parlantes de los 40 y de los 50, siguiendo el influjo determinante de cinematografías como la mexicana especialmente y en alguna medida como la argentina. Una introducción que permite la nueva tecnología sonora es la música. Y lo más folclórico, lo más a la mano, pero que también habla mucho del centralismo de nuestra sociedad, es que tomamos la música andina como un referente fundamental. De ahí lo bambuquero, de ahí los pasillos. Yo nunca he sentido tu suave, aunque soy de cargador. A mí no me faltan ganas, ni me falla el pantalón. Y fallan los pantalones, seguro que no es por mí, porque aunque vengo de fuera, soy de los machos de aquí. El cine bambuquero, eso suena un poco despectivo, pero en fin, ya es una etiqueta que ha hecho carrera. Trabajador,
Además, el amor, pues, el amor ya vendrá con el tiempo. Eran películas muy sencillas con unos melodramas o unos dramas románticos más o menos sencillos que se condimentaban con música y números de baile. Hay que decirlo, no trascendió nunca nuestras fronteras. Fue una cinematografía de consumo doméstico, por muchas circunstancias, por dificultad y todo, pero sobre todo porque frente a las otras cinematografías no tenía un atractivo mayúsculo. Si el género musical en los países grandes, como pueden ser pues Brasil o Argentina o México, desde el punto de vista de la historia cinematográfica, de todas maneras el género musical no es el más grande, pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Y como aquí hay pocas películas, pues hay muy pocas, muy pocas, que tengan que ver con ese género. Sabemos que los éxitos taquilleros se refieren a películas hechas en Hollywood, con películas de acción, o en el caso de Colombia, la taquilla colombiana con respecto a contenidos colombianos se va muy al tema de humor y otro tema pues, muy coloquial y muy de nuestra cultura. Pero sí es muy importante y sobre todo como registro y como documento. O sea, si sea una película de ficción nos va a servir también como documento en un futuro para reconocer en qué momento artístico, y no solo en el cine, sino también en términos de tendencias musicales, estábamos en la fecha de realización de esas pelis. Los grandes recursos no los vamos a tener, o sea, porque un musical en toda regla, como los de Hollywood, digamos, necesitan una producción grande. Aquí lo que se puede hacer son cosas de un formato que introduzcan lo musical sin ser tan musicales quizá como lo pensamos, con bailes y tal, sino más películas con un sentido musical como Te Busco, por ejemplo, en la que el sentido es una orquesta. Y entonces, claro, al estar en orquesta todo el tiempo estamos como en un asunto donde siempre está la música, pero ellos no están cantando ni bailando todo el tiempo, ¿sabes? Que es una de las características del musical, o sea. Me gustaría cantar mis propias canciones. Lloro por quererte, por amarte, por desearte. Ay, cariño. Como no tenemos la tradición del musical, como no se ha cultivado el musical como musical tal y como lo vemos en Hollywood, el canónico, digamos, ¿sabes? Sino que es una adaptación de eso canónico, porque nuestra idiosincrasia es diferente también, o sea, sentimos diferente y somos diferentes. Yo tengo 2 guiones de musical para hacerlos así, ¿sabes? Un poco como la ópera del malandro de Carlos Diegues, que a mí me encanta porque es una producción de gran formato, ¿sabes? A mí es lo que me gustaría hacer, es un musical de ese tipo. ¿Y qué te dicen los productores acá? No, o sea, se ríen. Justo, o sea, lo que te digo es y tienen razón, dicen, pues al productor que se lo he propuesto me dice, es que aquí no hay esa tradición. Ahora, yo creo que en la medida que esta industria va a seguir creciendo, porque lo que ha pasado en los últimos 10 años es que ha crecido muchísimo, nosotros hemos tenido un renacimiento de la industria y pues ya estamos alcanzando unos niveles de pequeña industria muy buenos, pues va a haber cada vez más posibilidades de hacer esas películas con ese género musical. Hay una tendencia también que se ha vivido en el tratamiento sonoro para documental de unos años para acá, y es que se han incorporado muchos elementos de ficción. Es decir, el documental antes, tipo, tenemos un testimonio y tenemos un ambiente nomás y una entrevista como esta, de pronto con un acompañamiento sonoro muy plano, sin el uso de efectos, la misma imagen, transiciones, no sé, el uso de whoosh y este tipo de sonidos se han incorporado mucho como elementos de ficción al documental. Hay una cosa muy buena a nivel mundial
y es que el documental está viviendo su mejor momento. O sea, y esto está pasando no solo acá, sino pues en muchas otras partes, en el mundo entero, diría yo. O sea, es como si la gente de pronto hubiera descubierto que aparte de la ficción también puede haber documentales y que pueden ser muy interesantes. Y yo lo que creo es que lo que ha pasado también es que los que hacemos documentales hemos ido aprendiendo de la ficción, porque algunos venimos de la ficción y hemos logrado de alguna manera poder contar de una manera, con una línea dramática parecida a la de la ficción, poder contar documentales. Recuerdo pues el caso de La Nueva Ola. Yo pensaría que sí respetamos mucho los momentos en donde hay entrevistas, pero muchas veces podemos acompañar con ciertos elementos sonoros, por ejemplo, cuando, no sé, iba el compañero Pernet caminando por la calle y él también era como chévere sentir que mientras él iba contando su relato de cómo arrancó la mojarra eléctrica, por ejemplo, se sintiera que la calle estaba viva y que la Plaza de Lourdes tenía músicos al fondo, y como que son elementos que nos sirven para recrear, como en algún momento crear el mismo universo sonoro de un personaje, así sea en una entrevista con él caminando, al mismo universo sonoro que puede tener un personaje de ficción, ¿no? Aquí pues vivíamos muchos personajes de los que hoy día hacen parte de la movida, la nueva música colombiana, ¿sí? Y por ejemplo en estas plazas, aquí en Lourdes, ¿sí? Nosotros teníamos la costumbre de mojarrear. Mojarrear era un verbo que habíamos creado en ese entonces para denominar al hecho de tocar en un parque para ganarse la plata para comer la mojarrita. Nosotros llegamos a hacer documentales musicales un poco por suerte y un poco por coincidencia, y una vez que descubrimos ese mundo maravilloso, pues ya no nos queremos salir de ahí. Dentro de ese vínculo y dentro de ese trabajo terminamos trabajando con muchos músicos, y entre otras terminamos trabajando con Yuri Buenaventura, que es el que viene al caso. Se fue. Yo me di cuenta que había un personaje, que no era solo su música, sino que en el caso de Yuri específicamente había un gran personaje detrás. Yo traté desde el principio que no fuera un documental sobre Yuri Buenaventura específicamente, y todo el tiempo de alguna manera empujé al mismo Yuri y al equipo de producción para que el documental fuera más allá y fuera un documental de música, porque lo que yo siento cuando uno hace un documental musical o digamos cualquier tipo de documental es que uno llega al personaje por lo que el personaje hace, por su obra, por la música o por la pintura o por el cine o por lo que sea, ¿cierto? Y desafortunadamente uno se empieza a meter demasiado en el personaje y a veces se le olvida la obra, ¿no? Y el personaje, creo yo, no siempre es igual de bueno como pintor que como un filósofo, ¿no? De aquí para allá cambia el sonido cultural. De aquí para allá ya es el mundo del tambor. Y hacia allá está Cali, el Valle del Cauca, Bogotá, París. En este caso de la música, pues exige además un cuidado tremendo, yo diría que desastroso, y es el tema de los derechos. Y digo desastroso porque obviamente yo entiendo que toda pieza tiene un derecho y hay que pagar ese derecho y hay que contratar ese derecho, obvio. Pero en el mundo eso no está inventado. O sea, conseguir un derecho musical es una cosa tremendamente difícil. Uno tiene que llamar a distintas partes, las casas editoriales no saben si tienen o no los derechos, los mismos músicos no saben si vendieron o no ese derecho, ¿sí? Hay unos derechos además que son compartidos porque el músico lo escribió con un amigo, con un escritor de canciones, ¿no? No sé. Levanta la mano, Colombia, levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano.
Bueno, sobre el panorama, yo pienso que este tipo de películas ha generado y nos ha servido también a un tema más global en el cine colombiano, y es la generación de escenarios y de ese mismo público para este tipo de cine. Alta Fidelidad, es una muestra internacional de cine documental musical. Surgió pues como un proyecto que es un poco casi como un capricho personal. Realmente lo que queríamos era poder ver en una pantalla grande lo que siempre nos ha gustado, y pues que de alguna u otra forma no era visible o no tenía como un espacio de exhibición formal. Alta Fidelidad llega al 2017 a la 5ª edición de manera consecutiva. Hay una responsabilidad muy grande como festival de generar espacios de construcción, buscar las posibilidades de esos primeros cortes, de escudriñar, de investigar, de acercarse a los realizadores, de darles posibilidad de pronto a veces a sus proyectos de un presupuesto muy bajo que de repente nadie se interesaría. Aquí tienen toda la posibilidad de ser exhibidos, y creo que son los que han, al menos en nuestro caso, han tenido la posibilidad de ser más visibles. En términos de industria, digámoslo así, un balance que habla de 42 películas de largometraje estrenados en el año 2016, frente a 2 o 3 que se hacían al comienzo de la ley del cine, que recordemos es del 2003, que se estrenaban, y una producción independiente y marginal impresionante, que habla ya no solo de un desarrollo cinematográfico, sino de un desarrollo audiovisual en términos globales. Creo que sigue estando todo por explotar, todo por descubrir, todo por darle a conocer al público, y para nosotros mismos incluso para redescubrir. Ahí es donde también creo que cobra valor precisamente la posibilidad de que haya un escenario propicio para que se puedan exhibir. Por un lado, yo siento que Colombia es tremendamente rica musicalmente, tremendamente biodiversa en términos de muchas cosas, en términos de arte, en términos de música, hay de todo. Y lo que creo también es que eso no se ha contado, una necesidad de contar nuestra historia musical.